Hola, hola, hola. Ya está. Hola, hola. Este es mío, sí. Hola, estamos aquí reunidos en la casa de Claudia González de Vicenzo, una gran amiga mía, hace ya unos años, ¿no? Sí, hace unos años, Hace claro, unos como tres o cuatro. Sí. 3 o 4 años ya de Mm. amigos con Claudia. En Argentina nos conocimos. Es extraño o difícil como presentarla porque yo sé que ella, al igual que yo, no nos gusta como las etiquetas. Somos impresentables. Entonces es difícil decir investigadora, También, sí, todo, ¿por qué no? Todo. terapeuta. Creo que No, es todo. terapeuta no. Ah, bueno, ¿sí ves? Por eso es tan difícil utilizar ciertas etiquetas para Sí. describirla. Pero yo diría que es una gran amiga, un gran ser humano. Eso. Gracias. Y no me gusta usar la palabra guerrera, pero porque no tiene nada que ver con la guerra. Ni es una luchadora tampoco, pero Pero le pone onda, le pone onda. yo diría que es una persona muy valiente y... ¿Cómo? Espera. Vení, vecino, vení, No, poné no, la no. cara, da la cara. No, ¿Ves? Está el vecino ahí que no quiere salir. Después No, dicen por qué. Ahí En búsqueda está. del ser, en búsqueda, En búsqueda de ser. Una buscadora. Ahí Buscadora, está. ahí Una está. buscadora. Una buscadora. Y si hay que pelear, también peleo, sí. ¿Por qué no? Y Claudia se ha encargado de, primero, difundir el método Dolores Cannon en un principio. Fue ella la que lo hizo tan famoso a nivel con la gente hispanohablante. Y Sí, claro. es, digamos que una eminencia en el campo de las terapias de regresión a vidas pasadas y curación con Sí. métodos de hipnosis. Y ahora mismo se encuentra revolucionando totalmente el concepto de la hipnosis y de los... Pues tenemos el tren, ya saben, sí, que acá en casa está el sonido Vive del al lado del tren, sí. Sí. Y eso, ¿no? Eso, sí. Estás en este momento ya Ya modificando... pasé, ya salté, sí. Yo soy muy modificando- movediza, sí. Modificando el método de Dolores, que también quiero que nos cuentes Sí, un poquito por qué claro. fue que Sí, porque si modificaste. no pareciera que modifico el método de Dolores. Dolores era una genia inmodificable. Pero a mí lo que me pasó con ella cuando yo la conocí, para mí fue como un entender que no había nada mal en mí, ¿no? Porque yo siempre pensé, como siempre chocaba, rebotaba y era una inadaptada, pensaba que algo mal debe haber en mí. Hasta que la encontré a Dolores Cannon y el libro 3 olas de voluntarios y la nueva tierra y entendí que no había nada mal en mí, simplemente era distinta. Y ahí empezó toda la búsqueda, así que ya todos saben, la encontré a Dolores, hice el método con ella, usé el método de ella durante varios años. También con este tema, la investigación era, ¿todo esto le pasa solo a gente que habla inglés? Y no, la verdad es que no. Entonces cuando descubrí su método y no sé, me preparé en ese método, empecé a aplicarlo y bueno, el aplicarlo era, me encontraba con los locos que hablaban español. ¿Te leíste todos los libros de Dolores o algunos libros de Dolores Todo, en todo, inglés? me ¿no? los leí todos en inglés Y y así como... fuiste perfeccionando el... Es que los traduje. Ah, Empecé con la traducción de los libros de Dolores, como estaban en inglés, y yo decía, esta información es maravillosa. De poder encontrar quiénes son y qué vinieron a hacer. Dolores Cannon. Entonces, de alguna Y manera... ahí en mi canal de Dolores YouTube empecé a Cannon es traducir como- los libros, no los sí, que capítulos se- que eran más... Y ahí es como se empezó a mover en el mundo de habla hispana. Y así fue, ahí empezó la aventura, sí. Sí, Me entonces, quedaba con las 3 olas de voluntarios, sí. A mí fue eso lo que me llamó la atención, porque cuando vi el libro que me llegó a mi cuenta de correo de Amazon, 3 olas de voluntarios y la nueva tierra, y como yo siempre soy de voluntariar, dije, ay, voluntario, voy a leer de qué se trata. Y cuando lo leí dije, me está definiendo a mí, porque son personas de alguna manera inadaptadas, que no respetan ninguna norma, rebeldes por naturaleza, que no encajan en el sistema, que parece que vienen de otro lugar, por eso no se adaptan. Y yo, con razón, esto siempre me pasó, nunca sabía cómo se visten los demás. Miraba y decía, yo esto no lo hago, acá no voy, no hago lo que hacen todos, no como como comen todos, no me gusta medicarme, me da fobia a los lugares con mucha gente, siempre escondidita. Si hay que hacer, hago, pero si no, prefiero estar en el segundo plano. Y cuando lo encontré dije, claro, no hay nada mal en mí, simplemente somos distintos. Y ahí apareció la idea de la primera ola, que hoy deben tener más de 60 años, que lo que vinieron a hacer es empezar a mover el nuevo concepto de humanidad. La segunda ola, que son los comunicadores, ¿no? Entonces somos estos que, no importa qué, pero yo hablo. Y la tercera ola, que son los adolescentes, ¿no? La verdad, el mundo es de los adolescentes. La primera y segunda ola lo que estamos haciendo es preparando todo para los de la tercera ola, que son los chicos.
Y empecé a usar su método y bueno, me tocó viajar por toda Latinoamérica. Hermosa gente, México, Colombia, Perú, Chile. Y me enamoré. Sí, me enamoré. También estuve en Dallas. Dallas hay mucha gente de habla hispana también. Sí, ahora me voy a Los Ángeles. Sí, ya estuve también en Richmond. Y fue tanto que al final, no sé, yo iba aplicando el método, pero el método Dolores, cuando yo lo vi, está preparado para sanación. Y yo no creo en la enfermedad. ¿Sí? Entonces para mí era difícil esa parte porque a mí no me llegaba gente enferma que venía a resolver este tema. A mí me llegaban los locos, ¿sí? Viste que dicen ley de atracción, loco atrae loco. Y en realidad me empecé a encontrar con todas estas historias que, bueno, todas las fui contando en mi página web, esa claudiagonzalezdevicenzo.org. Sí. Y a medida que contaba, cada loco aparecía cada vez más locos, ¿viste? Y ahí me fueron apareciendo cosas cada vez más raras. ¿Y ahora? Ahora ya superó toda expectativa. Porque después lo que pasaba cuando empecé a aplicar ese método, como es un método de hipnosis y responde a un script, viste que los americanos son muy de procedimientos. Los latinoamericanos no somos así, y mucho menos los argentinos. Viste que a vos te dicen, ¿procedimiento? Sí, ni siquiera ensayamos nada de esta entrevista o como se llama esta charla, pues todo improvisado. Ellos utilizan un guión. Un guión, un claro. libreto. Un libreto, sí. Y cuando yo leía el libreto, cuando yo lo empezaba a hacer, yo dije, acá entro en hipnosis yo, ¿no? Porque para mí era como todo un proceso. Viniendo de Argentina estamos acostumbrados a moverlo y listo, ya está. Y también empezamos al principio fui yo la única argentina que hacía el método Dolores Cannon, y después que la quise traer a la Argentina, después se armó un equipo de trabajo con el vecino, la vecina, y con otra compañera, y ahí dimos como otro salto, ¿no? Porque empezamos a hacer las cosas bien a lo argentino, y ahí empezó a derivar por otros lugares. Hasta que me encontré, la verdad es que me encontré con otra forma de trabajar, diciendo, y si en lugar de hacerlo así, que me aburro, me canso, es lento y me duermo, lo hago así, y empecé a hacerlo así, y así funcionaba, y funcionaba mucho mejor que como funcionaba de esta otra manera. Entonces, no sé, en España empecé a dejar de usar este método. ¿Cómo? Y empecé a usar este otro. ¿Cómo ves a Argentina en cuanto a ese despertar y en cuanto a todos los, comparando con el resto de países con los que te mueves todo el tiempo? Argentina va lenta, ¿sabes? De lo que yo veo, comparado con todos los demás, Argentina todavía se quedó necesita como un shock, porque hay como mucha estructura. A Argentina sí le gustan las cosas estructuradas, las regresiones a vidas pasadas con método tradicional, bla, 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 eso sí. Esto otro loco, esto no, o todavía no. ¿Pero por qué crees que está? Yo siento que está más o menos como en la mira de algo muy importante está pasando. De la reevolución. Eso es lo que le falta a la Argentina y lo que le pasa y le está pasando lentamente y le va a pasar. Romper toda la estructura. El primero que va a romper toda la estructura es Argentina. Cuando yo hice mi sesión con Dolores Cannon fue una de las cosas que pregunté, porque viste, yo estuve viviendo en Los Ángeles, me fui siguiendo un novio hace muchos años y estuve viviendo en Noruega siguiendo otro novio, sí. Y siempre volví a la Argentina, ¿no? Porque lo tenía que encontrar al vecino. Sí, lo tenía que encontrar al vecino, pero yo me preguntaba, ¿por qué siempre vuelvo a la Argentina? ¿No? Y esta fue una de las preguntas que yo hice en mi sesión y me dijeron, querida, porque la Argentina es donde empieza todo. El planeta Tierra es un cúmulo de todas las razas. ¿Sí? En el planeta Tierra lo que se viene a hacer es mezclar todas las razas para sacar la nueva humanidad, una mezcla del humano nuevo. En la Argentina está la mezcla de todas las razas. Una metrópolis, sí. Claro. La Argentina es el fractal del planeta Tierra. Entonces por eso vuelvo a la Argentina, porque el trabajo es en la Argentina. ¿Y el Papa? ¿Qué tiene que ver ahí? El Papa argentino, no solo el Papa, la tenemos a la reina máxima, ¿sí? En Holanda, que no es poco. Entonces Argentina, donde vos mirás hay argentinos. Siempre donde hay lío están los argentinos. Y el resto de países como, o sea, de Latinoamérica. Y Latinoamérica. La verdad que empecé a viajar mucho por Latinoamérica. Yo creo que el año que viene para mí me toca todo Argentina. Porque hasta ahora en estos últimos 3 años hice España y todo Latinoamérica. Ahora me tocan 3 meses que voy a estar en Los Ángeles y México. Después voy a estar Bolivia, Perú y México otra vez. ¿Te mueves Colombia. mucho en México? Sí, o sea, México después de es la Argentina base. es México. Sí, sí. Te conoces Colombia mucho. también. ¿Colombia vas a volver a Colombia Colombia? vuelvo, sí, ahora en octubre. Sí, Claudia estuvo en Medellín. Sí, bueno, en Medellín estuve, sí. Ahora voy a Armenia. Armenia. Sí, en octubre. Okay, Sí,
Tienen que aprovecharla. Sí, en octubre. Los colombianos. Sí. Entonces, podemos hablar del libro que estás... Muy bien. En base a todo esto que fue pasando, me encontré con el método y dije, ok, es una cosa nueva, hay que empezar a moverlo desde otro lugar. Y en una sesión que hacíamos con los compañeros, esto lo tengo que decir, ¿sí? Porque para mí era como un salto, decir, yo tuve Dolores, ¿sí? Dolores vive en mí, yo aprendí de ella todo, incluso aprendí a saltar, porque ella siempre te decía, vayan más allá. Entonces, ir más allá, yo lo aprendí de ella también, no tener miedo a experimentar, no tener miedo a seguir preguntando, seguir investigando. Y así apareció el método, entonces en un momento sentí que había que dar el salto. Seguí preguntando, investigá, mirá qué hay, qué te quieren decir, hay un hilo conductor. Y yo siento que me fueron guiando, porque cada vez era un pasito más allá. Una de las últimas conexiones, ahí fue cuando yo dije, enloquecí directamente. Porque hubo una conexión en Monterrey que era una persona que venía escapando, en su sesión venía escapando de la destrucción de su planeta. Y ella era como una de las protectoras de ese planeta. Y la raza que destruyó a ese planeta, cuando ella se vino a encarnar al planeta Tierra para ver si daban las condiciones para que su gente venga al planeta Tierra, el destructor la vino siguiendo. Entonces, en la sesión era una lucha entre el destructor de ese planeta y ella. Y yo en el medio, porque yo estaba conduciendo la sesión. Entonces, de repente le dije, ¿puedo hablar con este ser? Sí, cómo no. Y empecé a hablar con el ser. Entonces le dije, ¿y vos quién te crees que sos para destruir ese planeta? ¿A vos te parece bien? Vos imaginate. Esto ocurría en otro tiempo, en otro espacio, en otro lugar. Y ahí, en Monterrey, yo estaba tratando de convencer a ese hombre, de negociar, hombre o ser o lo que fuera. Estaba tratando de negociar con esa energía para que dejen en paz a esos habitantes de ese planeta. Y yo dije, esto ya es definitivamente... ¿Cuándo fue eso? Y esto fue en marzo. Yo dije, esto definitivamente ya supera cualquier fantasía. Y como yo me animo, la verdad, yo no tengo noción ni de tiempo, ni de espacio, ni de lugar. En ese momento, estamos ahí, en ese momento hay que hacer lo que hay que hacer. Y ahí entendí que esto es nuevo y distinto. Y de ahí surgió cuando volví, bueno, la primera capacitación en el método. Ok, entonces nos estabas contando que también estás imponiendo, no es imponiendo porque es un método... Suena feo. Sí, suena feo. Sí. Estás revolucionando todo el medio, por decirlo así, de todas estas terapias. Es que a ti no te gustan las terapias, es difícil. Por eso digo que es difícil. Claro. Bueno, no sé, estás trabajando. Yo soy, y lo que surge, claro. Entonces, si nos puedes explicar un poquito cómo es el método ahora, en qué se diferencia del antiguo, del de Dolores. No uso hipnosis. Okay. Sabemos que la hipnosis es una de las bases del lavado de cerebro, entonces hay que ser muy cuidadoso con cómo se usa la hipnosis. Dolores era una maestra, pero luego de Dolores, de hecho ella no dejó a nadie, entonces, ¿no? Entonces una vez que se va, la antena que bajaba esa conexión, ya no queda antena, entonces cada uno tiene que empezar a hacer su propia antena. Entonces en el método no uso hipnosis. No uso hipnosis, no hago canalización, solo acompaño el proceso. El proceso es mucho más rápido porque no hay script, no es que decimos, ay, tenés que decirlo así. No. Facilitamos la conexión, relajamos a la persona, hacemos nosotros la conexión con nosotros mismos, los facilitadores. Acompañamos a la persona a hacer su conexión y lo que surge es lo que hay. Vamos acompañando luego toda la conexión para obtener la información. Lo diferente, todo esto es diferente porque lo de Dolores es como muy estructurado. Lo diferente es que no trabajamos con sanación porque no llegan enfermos. Trabajamos simplemente con quién soy, qué vine a hacer a este planeta, de dónde vengo, por qué me conocí a esta mamá y a este papá, por qué me eligieron mis hijos. Básicamente las preguntas existenciales, ¿no? Que en realidad eso es lo que yo estaba buscando cuando fui a buscar el método con Dolores, porque esas eran mis preguntas. Después me encontré con la capacitación basada en sanación, que en principio dije, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hacemos. Como siempre yo, es por acá, es por acá. Muy bien. En base a esto surgió escribir el libro, ¿no? Porque me acuerdo que cuando fui a ver a Dolores y tuve mi experiencia, estuve un mes sin poder hablar, porque dije, esto es una locura. Imagínense, yo vengo de un mundo convencional, contadora, y de repente voy a hacer la conexión y me encuentro con esto, digo...
yo esto no se lo puedo contar a nadie. Y estuve un mes en silencio, hasta que un día aprendí mi canal de YouTube, empecé a hablar y hice el videito eso, mi aventura con Dolores Cannon, que se hizo viral y yo no sé por qué se empezó a mover. Y ahí surgió todo, entonces dije, es momento de contar la historia. Y ahí surgió el Semillas Estelares, mi aventura con Dolores Cannon. ¿Cuándo salió? Recién. Sale ahora, sí, ya está en Amazon. En Amazon Sí, ya está disponible. ¿Lo estás leyendo? Sí. Sí, muy bien. ¿Por Kindle? Kindle, sí, está en Kindle y en versión impresa también. Y ahora sale acá en Argentina, ahora fin de julio, principios de agosto. ¿Cómo lo consigue la gente entonces? ¿Va a salir y tú Y lo por mi promocionas página la web, página? sí, si los que quieren en Amazon ya está en Amazon Dale, yo disponible. después pongo ahí los Hay links del contacto tuyo y claro, todo. del Kindle o del otro. Y acá en Argentina por mi página web. La verdad que ahora tenemos 3 páginas web, ¿no? La de claudiagonzalezdevicenzo.org, semillasestelares.com.ar y elmétodo.com.ar. Y Facebook. Y Facebook, y la radio, y qué sé yo. ¿Y qué crees que te cuente el libro? Si está el libro es todo lo que ya me escuchan hablar siempre. Si quién soy, de dónde vengo, cómo la conocí a Dolores Cannon, cómo hice el primer nivel con ella, cómo hice el segundo nivel. Hay conexiones escritas en el libro que no están, viste la primicia, que no están escritas en la web. Porque la web yo la empecé tarde, ¿sí? Cuando empecé con las conexiones no tenía la web. Entonces las primeras conexiones que hice no están en la web. Y siempre cuento esto, cuando yo volví de hacer el método con Dolores tenés que tener 20 conexiones al principio para practicar antes de hacer el nivel 2. Y yo volví, viste, y yo venía de ser contadora, entonces empecé a agarrar a mi dentista, viste, a la maestra de mi hija, iba corriendo diciendo, ¿no querés venir que te haga una conexión? Y me decían, ¿qué? Una conexión, vení, dale, practica. Y así empecé, entonces, la cuarta conexión que yo hice, yo usaba el script, ¿sí? El escrito. La cuarta conexión que hice, cuando iba leyendo el script dije, esto no tiene nada que ver con lo que dice en el script, la historia que me iba encontrando con la persona. Y dije, claro, esto no aplica para casos estandarizados, pero cuando la persona se va de la idea y te empieza con la batalla en el espacio y que somos unos contra los otros y la guerra, y ahí no podés seguir el script, decir, uy, si yo no hubiera experimentado mi propia sesión, que también fue una cosa por el estilo, no hubiera podido conducir esa sesión o facilitar esa sesión. Entonces te vas encontrando, la vida te va moviendo para donde tenés que ir. Y esa sesión, que es la cuarta sesión que hice, está también en el libro. En el libro alcancé a poner sesiones que no estaban en ningún lugar. Igual se me hace muy interesante lo que dices de que el método realmente empieza a volverse, digámoslo así, que universal. Universal, sí. Y el método deja de ser realmente un método y pasa a ser parte de nosotros. Sí. Y empieza a volverse lo que tú dices, que se acaba la curación. Pero es que si no hay enfermos. Exactamente. La enfermedad se produce cuando uno no está conectado con su ser. Cuando vos te conectás con tu ser, no tenés necesidad de enfermedad, la enfermedad es un mensajero. Entonces, ¿qué mejor mensajero que en tu conexión con vos mismo? Cuando vos lográs ser lo que viniste a hacer, no necesitas enfermedad. Pero tú crees que igual todavía queda bastante trabajo por hacer. Y somos 7.000 millones de habitantes. Hay una escalera así gigantesca de niveles. No creo en los niveles, sí creo en el ser. Todos somos ser. Lo que pasa es que a medida que nos vamos densificando, vamos quedando en determinados niveles. Y bueno, hay de todo. 7.000 millones de habitantes hay para todos los gustos. Entonces algunos todavía necesitan enfermarse. Otros necesitan religión. Otros necesitan sistema. Y los locos. Experiencia. Claro, y los locos van por ahí revolucionando lo que tocan. El método ahora lo estamos en Argentina. Primero pensábamos, hicimos en abril, lo hago con el vecino, ¿sí? No crean que él se pone ahí en segundo plano, pero ¿Trabajan juntos entonces? Sí, trabajamos juntos, sí. Él hace conexiones también. Sí, al vecino lo conocí en una conexión, ¿viste? Claro, yo siempre decía, después que terminó mi relación con el noruego, que la verdad que solo estaba prevista para que me encuentre con Dolores Cannon, porque yo la conocí a ella en Suecia. Entonces, claro, el noruego me llevó solo a conocerla a Dolores. Entonces, el noruego fue como un paso para poder llegar a Suecia a ver a Dolores y para poder recuperar el inglés, porque yo hablaba solo en inglés. Entonces, conocí a Dolores y se terminó. Entonces dije, ay, basta yo con estas cosas, me tiene que venir a tocar el timbre de mi casa. Si quiere que yo tenga una relación, tiene que venir a tocarme el timbre de mi casa. Y así apareció el vecino. A tocar el timbre de casa, vino a una sesión, él fue uno de los primeros, claro. Y ahí nos conocimos, y como en esa época yo pensaba traerla a Dolores a la Argentina,
Le dijo, viene Dolores a la Argentina, quiero hacer la conexión. Porque él vino preguntando, yo quiero estudiar hipnosis. Y yo dije, flaco, yo no hago eso, yo solo hago conexiones. Sí, yo estuve en ese momento Claro, hablando sí. contigo cuando iba a venir Dolores, al final Claro, no vino. que al final no vino. ¿Por qué no? Porque no fue la suficiente cantidad de gente. No había. Entonces fue hasta México. Y él se fue a México, hizo la conexión, estudió el método allá en México. Y después cuando volvió armamos como un equipo de trabajo acá con otra persona que también hizo el método allá en México. Y bueno, ya no tenemos a Dolores, pero tenemos a Claudia y es... Ah, no. No, lo que pasa es que yo siempre, cada vez que, y lo hacen constantemente, que me escriben a decirme, Sí. como, bueno, tengo que aclarar esto también, Claudia fue la que me introdujo un poco al mundo de Dolores Cannon. Yo había visto en Dolores Cannon alguna entrevista o algo, o había leído algo también por Project Camelot, Claro. que también alguna vez la entrevistó, pero era solo eso, tenías entrevista, no más, y te conocí. Y tú un día me contactaste con ellas. Sí, claro. Sí, porque ellas con ellas y... empezaban la cosa en español y yo dije, ¿quién lo puede traducir? Solo Fabio puede hacer esto. Y ahí me metiste. Claro. Y todavía estoy haciendo trabajos con ellas. Entonces cada vez que me escriben y me preguntan que quién está haciendo un trabajo como el de Dolores, yo siempre te recomiendo a ti, porque no solo por el contacto que hiciste, sino porque creo que eres la que más... Sí, en el mundo de habla hispana. Claro, la más reconocida y la más importante en ese sentido. Sí, esas cosas importantes y qué sé yo, me suena como tan feo. Y la comparación con Dolores es incomparable. Y son dos cosas diferentes. Claro, y son dos cosas diferentes. Sistema americano, sistema argentino es incomparable, no se compara con nada porque es así. Libre. Sí, como un radical libre, sí. Sí, yo me acuerdo que en ese momento Julia, la hija, me comentó que estaban pensando hacerlo en español, pero lo que querían hacer por el sistema online, pero lo que querían hacer era doblar la voz de Dolores. Y yo dije, de ninguna manera, la vibración de Dolores, la vibración de su voz es increíble. ¿Querían doblar la voz? Querían doblar la voz de Dolores. Y yo dije, de ninguna manera, la voz de Dolores te resuena, yo la escucho todavía. Esto tiene que ser subtitulado. Gracias. Y todavía estamos a vos por todo el trabajo. Y todavía estamos esperando los libros traducidos al español, ¿no? ¿Tú también estuviste trabajando? No, yo después me corrí porque yo ya empecé con todo el proceso. Si me pongo a traducir los libros no puedo empezar a hacer todo el trabajo que hay que hacer. Y la verdad yo estoy segura que Dolores no llegó a la Argentina porque el trabajo de Latinoamérica es con energía latinoamericana. La energía latinoamericana... es la resonancia andina, es otra cosa. Claro, entonces Dolores sí se movió por toda Europa y Estados Unidos. Latinoamérica para los latinoamericanos. Exactamente. Y ahí estamos. Ahí estamos. Sí. El método entonces lo hicimos en abril y después pensamos hacerlo en noviembre. Pero empieza a aparecer gente que dice, no, yo también lo quiero hacer. Entonces lo hacemos en Argentina una vez por mes. Pero ahora, por ejemplo, voy a hacerlo a Tijuana. Llevo el método a Tijuana y a Monterrey y después llevo el método a Lima y a Armenia. Entonces tú te encargas también de difundir el método y la gente también va aprendiendo y también va montando ya. Sí, claro, ahora es que es el efecto multiplicador. Estamos colonizando. Sí. Pero sí hacen eso y sí, si has claro. visto, o sea, digamos que alumnas tuyas o alumnos tuyos. Ay, eso de alumno también me suena feo. Compañeros, somos compañeros. Ok. Sí. Pero aprenden de ti o no aprenden. Aprenden de ellas, de su propia experiencia. ¿Sí? Yo solo las abrazo y le digo, es así, listo, vaya y trabaje. ¿Y sí terminan trabajando? Sí, hay una argentina en España, Patricia Frick, que está haciendo un trabajo increíble. Una italiana en Costa Rica, ¿sí? Que está haciendo también un trabajo increíble, Lucía Bóscolo. Está Úrsula también en Lima, Perú. Y bueno, después tenemos en Chile, en Uruguay y acá en Argentina. Perfecto. Y ahora vamos por Tijuana, por Monterrey, por Tepoztlán también vamos a estar. En Colombia no hay nadie aún. En Armenia, sí, vamos a ir a ver a Isabel Cristina Bolívar. Sí, claro. Sí. Que vamos a ver al Taita también ahí en Armenia. Ah, sí. Sí. Eso también es interesante, sí, claro. Las sesiones de ayahuasca que has tenido tú por ahí. Sí, pero... yo ya hice 6 sesiones de ayahuasca. Sí. Allá hice una en Estados Unidos con el Taita, una en Armenia con el Taita y después acá en Argentina con Adrián Torquias. No, pero yo creo que eso es para otra charla. Eso es para otra charla, sí, porque es un complemento increíble, sí. Para soltar. Bueno, y claro, no sé si quieras decir otra cosa. Gracias.
Gracias infinitas. Sí.